La delicadeza en la vida conyugal. ¿Qué dije? La delicadeza en la vida conyugal. Kuyasqa wawqikuna panikuna. Kunan kashamuskanchik. Dios paksimita yachangapa. Dios paksimita uyaspa shungupi wakichingapa. Chaypan shamupaskachik. Chasnakalpi yuyaripashunchik. No sé si puede bajar un poquito. Eso ahí. Gloria al Señor. Presentar la palabra de Dios para quienes se han propuesto a celebrar un acto especial bajo la benevolencia de Dios. Hermano Fabián y hermana Valeria, una caipuncha. Dios pagmuna y tarurangapa samuska. Wakimpika sawarinaka chasnaya rekupika hawaji me recording. Nya causaipimi yakigona recording. Causaipimi dificultades recurring. Wakimpika yakigona. Dios pasimenes kasinaga. Proverbios 18:22. El que haya esposa, haya el bien. Aleluya. Cosito kuna makita wichi chichi. Mas na cosa kuna kay pikangichi. O soltero katingichi. Himalaya de causa congichi. Asaya cosa kuna. No sé, hermanitas, mas na casada kuna kay pikangichi. Alce la mano. Panewa kuna achkakan. No sé, viuda kuna chukan. Cosa Isaac chukan. Yo no sé imatokunchi. Pero yo sé que las hermanas van a ir primerito adelante a la presencia de Dios. Aleluya. Porque ellos han sido fieles al Señor. Muchas veces han clamado, han llorado, han expresado por su familia, por su esposo. Las hermanitas que oran por su esposo, alcen la mano. Hermana Valeria, ya entramos a una función. Yo dije, la delicadeza en la vida conyugal. Wakimpika yuyanchik, hawajame, alájame casarana. Hipapuncha conape me recurri. De pronto piñarina, yaquirina, de pronto ima tarimana. Cuyas cauquecona y chasna tocoscanchik. A lo mejor hogar conape. Por favor, hermanitas, ñati arispa ajikan muña mana cuyorispa. Cuyas cauquecona panegona. Chaymanta Dios pasímenes casina. El que haya esposa, haya el bien. ¿Qué significa eso? La esposa que es, no es un objeto, no es un material, es un ser humano formado por Dios a la imagen y semejanza de Él. Y esa mujer tiene que ser muy honrada y el marido con mucha delicadeza debe cuidar y guardar a su esposa. Aleluya. Cuyasca o panigona, pero con una que puncha jona. Hogares destruidos, hogares dañados, aún en la misma iglesia muchas veces hay problemas, hermanos queridos. Y alcanza la benevolencia de Dios. Cuando el esposo ama al Señor, ¿qué hace? ¿Qué consigue? Consigue la bendición de Dios. Consigue el amor de Dios. Consigue todo, hermano, cuando usted recibe las bendiciones de Dios. Cosa que no había con Chicho. Ama desentendidos tú con Chicho. Porque el problema muchas veces en el hogar es problema de los esposos. Es problema de la familia. Y no solo del esposo, también es el problema de la esposa. Cuyas como que gona panigona. Chasnakampi. Tú que ñucanchi. Una esposa
una esposa tiene que ser una esposa excelente. Oye, congregación, ¿qué dije? ¿Qué clase de esposa tiene que ser? Una esposa excelente. Ya vamos a ver qué significa todo eso. La excelencia. Mana solamente mundo ya hay excelencia acá. Recuerden, la iglesia tiene que ser una iglesia excelente que ama, que teme al Señor. Amén. Ahí alcanzamos la excelencia, la benevolencia de Jehová nuestro Dios. Cuyasco que gona panegona, alcanza la bondad, la compasión, la misericordia, de generosidad y simpatía de Dios. Con Anapamone, que hay versículo de vamos a tomar Eclesiastés capítulo 9, versículos 8, 9 y 10. Y mata rimaco, y mata yachachico. Biblia wat happy pay, chico, ya es kawakikona, panigona. Ya mi hermano Lino ya fue exhortando bien. O aquí pica sin Biblia, chamunche. O aquí pica sin armas, chamunche. Mana y patamunche, ya chanchare, molestanchare, estorbo chucan, no sé. Hermanos queridos, o aquí pica celular, pecharín en papis. Pero no es lo mismo que la Biblia. Perdóneme decir estas cosas. Tenemos en nosotros, sí tenemos, pero en el celular, ¿qué nomás hay pues? Pero la Biblia es santa, pura, que levanta a su pueblo. Aquí no hay, como hay problemas que muestran en los celulares. Hermanos queridos, por eso es la Biblia, Santa Biblia, dicen muchos. ¿No es cierto, hermanos? Aquí no hay problemas, aquí no hay dificultades. Aquí viendo la Biblia no pecamos, arreglamos nuestras vidas viendo la Biblia, estudiando la Biblia, hablando la palabra del Señor, no tergiversando la palabra. Hermanos queridos, la Biblia no hay que hablar a nuestro antojo, hay que hablar lo que la palabra del Señor dice, hermanos queridos, hermanas queridas. Así es que, perdónenme, pero vamos a avanzar un poquito. Una esposa excelente. Una esposa excelente. ¿Cuántas esposas son excelentes? Hace la mano. Caime más hermanita con una. ¡Ah, suma, cuya! Hermanitas cangichi. Más con una chay característica charengichi. Más con una te Dios ta cuyaspa causangichi. Más con una cosito con una respetaspa como a un rey honorable. Le tienen a su esposo o dejan abandonado. O no los importa. No sé cómo sois. No sé cómo vivimos. Himalaya de Ganchi. Cuyas con una esposa ejemplar. Primera de Pedro 3:5 dijo, porque así ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Cuyas como que una panigona. ¿Cómo tiene que presentar la esposa? Hermana Valeria, ¿cómo va a vivir con su esposo? ¿Cómo va a comportarse? ¿Cómo va a ser su vida delante del esposo? ¿Cómo va a servir al Señor? ¿Cómo va a andar con su esposo? ¿Qué testimonio va a dar? La palabra del Señor, las mujeres santas se ataviaban, se vestían de la mejor manera. Hermanos queridos, hermanos queridos. Waki pica, imagina churarenchi, kay churana wakonata. Alaja, no sé, imapakan churana kona. ¿Para qué sirve el vestido? ¿Para qué sirve, hermanas? Homiléticamente hablando, ¿para qué sirve? Aleluya. ¿Para qué sirve mapakan? Churana kona. Toque konapa, kari konapa, warmi konapa. Yuchucha por ingapak. ¿Ah? Imapa. Es el secreto que debe llevar un cristiano. Bien vestidito, bien puesto. Guaranta pehuaki picas recone. Toco rico chico. Caimiño capa niglaya. Mana chumunangichi niglaya. Perdón, hermanos. La vida cristiana es ser decente, santas en el Señor. Bien vestiditas. Una mujer excelente. No una mujer cualquiera. Hermanos queridos. Chayman chayana ganchi. Cuyas coque con una panicona. Cosa tapes cuya, hermanitas.
cosa tapes. Alaja ta koida guawito china. Pueden que cosa ta. Emano gichi. Ochi guawito wachari pe malaya recomichi. Imagina recochu guagonata. Ayiguiñacho, que esté aseadito, que esté vestidito. Y cosa acá. Acá es por hecho. Mal vestido, a lo mejor. Mana, hermanas son la guía en la casa. Hermanas excelentes esposas, vela por su esposo. Majiguna mana piña chukan, alajata, consejan cosito taca. Alajatanin, kasna kausangi, kaipi Dios pachimini, sujetas a su esposo. Mana cachariscalaya, mana sacristcalaya, alaja suma, purina causana. Una hermana Valeria, una esposa excelente, no una esposa cualquiera. Usted tiene que construir su hogar, usted tiene que restaurar su hogar, usted tiene que plantar su hogar, hermana querida. Y tú que panigona, chaita la canchi. Camacosito de Malaya. ¿Usted conoce a su esposo? ¿Conoce a su esposo? Cosa te reximi chichu. Ya voy a llamar te reximi hogar. Y Malaya tacan. Ay, chucan, Dios está sirvincho, Dios está mañancho, Dios paximita ya chancho, Dios paximita, wasipi ya chichincho. Y me de cosa. ¿Cómo es tu marido? ¿Cómo es tu esposo? Tiki ya changi. Mana ya chapanicho, pero como me dijeron consejería, matrimonio es para todos. Amén. Amén. Sin acá aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su esposo, a su marido. Nunca le falta respeto a su marido. Le obedece a su marido. Le ama a su marido. Una esposa excelente, que muchas veces en muchos hogares no hay esposas excelentes. Hermanos queridos, con la funchagona en medio secular se mata Nico. Todo hay que hacer por excelencia, Nico. Y Dios pongo con acá. Si tenemos el gran Padre, el gran Dios, ¿por qué no podemos ser mejores? Mejores esposos, mejores esposas, mejores madres, mejores padres, mejores hijos, bendecidos por Dios. Oye, como dicho, voy a escoger que una panegona, yo ya he dicho. Juan 14:14, si algo pidieres en mi nombre, lo haré. Tú, cuéntame Dios esta mañana, gente. Y mátame munane chaita Dios esta mañana, gente. Mana que pakyuya ya chukan. Chaita kan Dios pa voluntad. Oye, como dicho, sin acá que voy a escoger una panegona. La segunda, la voluntad de Dios para cada esposa. Dios pa voluntad, Dios pa maki ocupe causa acá, mais suma casi. Dios pa munay pe causa pica, alaja wan, alaja esposa. Mana imalaya pespuri, mana imatapis rima, mana imatapis runa. Dios pa munay pe causa. Vive bajo la voluntad del Señor. Hermanos, que la voluntad de Dios para cada esposa cristiana es que su ministerio más importante es, después de Dios, cuidar a su esposo, la esposa excelente. Cuidar, después de Dios, el ministerio de la esposa es arreglar su casa, cuidar a su esposo, cuidar a sus hijos. Ese es el ministerio de la esposa excelente. ¿Oye, Coquichicho? Ñamana, ñaupa causa de que de pronto, no sé, ¿qué permanece hasta ahora? ¿Algo del mundo antiguo permanece en la iglesia? Yo no creo. Hay que cambiar. Chisme con atiangacho, guasarima con atiangacho, yuya con atiangacho. Yo no sé. Chay que ñaupa causa. Dios po ñaupa causa, chay tu chingarisca. Eso desapareció, hermano. Toda mentira, todo chisme, todo odio, toda venganza, contienda, desapareció. Mejor en el hogar. Pero habrá hogares que viven contiendas. Habrá hogares que no viven bien. Habrá hogares que la esposa no ama al esposo. Habrá hogares que el esposo no ama a la esposa.
Habrá hogares que los padres no cuidan a sus hijos, no instruyen a sus hijos. Hermanas queridas, hermanos queridos, por la voluntad del Señor bendijo Dios el matrimonio. Yo creo que ya recibieron el consejo matrimonial, ¿sí o no? Acá está el hermano pastor que queda ver instruido. Muchos versículos voy a repetir. ¿Qué dijo el Señor para formar el matrimonio? Que vio en el hombre Dios para hacer su voluntad. ¿Qué vio? Estaba solito, ¿no es cierto? No tenía con quién conversar, no tenía con quién dialogar. Hermanos queridos, chaimanta Dios para voluntad de matacarga. Jehová Dios dijo: no es bueno que Fabián esté solo, no es bueno que Valeria esté sola, le haré una ayuda. ¿Qué dijo? ¿Qué clase de ayuda? Una mujer excelente, idónea, sabia, entendida, primero que ama a Dios, luego en su familia. ¿Amén? Qué importante, ¿no es cierto? Esa era la voluntad del Señor. Dios y la voluntad de Dios. Dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. ¿Para quién? Para él. Ahora en este caso, para Fabián, para usted, maridito. Te regaló una esposa bonita, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Te regaló una esposa linda, una mujer linda. Yo no sé qué clase de mujer hizo Dios. No sé cómo sería Eva, cómo sería su rojito, su carita, su imagen. Pero la palabra de Dios dice: haré a mi imagen y semejanza. Amén. Una mujer guapa, una mujer sabia, una mujer entendida, no una mujer cualquiera. Hermanos queridos, una mujer digna. Por eso dice: ayuda idónea, sabia, capacitada, instruida, que teme a Dios, que sabe orar, que arrodilla delante de Dios, que llora delante de Dios. Una mujer excelente, hace todo eso para la gloria del Señor. Ora por su esposo. Yo creo que la hermana Valeria no va a querer así como está ahora. Yo no sé qué dice, qué quiere para que sea, qué quiere que sea su esposo en la iglesia. ¿Cómo quiere Valeria que sirva al Señor? ¿Qué quiere de Fabián? Cuyas capane, casadita con una. Y mata monarcan jamba cosamanda. Chasnaya causachon, chasnaya purichon. Mana y matras vaya, iglesia machamón, tiarín tigran, chinaya. Algo ha de haber orado a la esposa. Algo haber dicho al Señor: mi esposo quiero que sea un predicador, quiero que sea un cantante, quiero que sea un orador, no sé, quiero que sea un evangelista, quiero que sea un maestro de la Biblia. Depende de una excelente mujer, depende de una excelente esposa. ¿Quién es tu esposo? Por eso dije: ¿conoces a tu esposo? ¿Conoces quién es? Si lo conoces, has orado por él. Después de una relación personal de una esposa con el Señor Jesucristo, nada más debe tener mayor prioridad. Su esposo después de Jesucristo es el principal de su vida, hermana querida, hermanas que son casaditas, hermanos. Dios desea que toda mujer cristiana sea una esposa piadosa y una esposa excelente. Amén. Si ahora estamos fallando, corrijamos nuestras vidas. Con una mano hay causa con o de frente cosa ta caparene ya. Mana valen. Eres la gangre. ¿Cuántas veces han dicho el esposo? No sean esposas que murmuren conversando a otras familias. No sean ese tipo de esposas. Edifique su casa. Por algo dijo Proverbios 14:1. La mujer sabia. ¿Quién es la mujer sabia? ¿Quién es esa esposa sabia? ¿Quién es esa esposa excelente? ¿Quién es? El que está sometido a Dios. Luego le respeta, le obedece al marido.
le ama a su marido. El amar, hermanas, ¿quiénes están escuchando? El amar a Dios no solamente es, perdone decir, solo abrazar en la cama, solamente decir mi hijita. Solo no es el amar eso. El amar, el amor es sacrificado por Fabián. Sacrificado. A veces tendrás que llorar. A veces tendrás que orar mucho. A veces te saldrán lágrimas. Has conseguido un varón. Y ese varón no tiene que ser un varón cualquiera. Ese varón no tiene que ser una persona cualquiera. Ese esposo no tiene que ser un esposo cualquiera. Ese esposo tiene que ser bien edificado a través de la palabra del Señor. Un esposo que tema a Dios. Un esposo que esté junto a Dios. Que sirva a Dios. Esa es la voluntad de Dios en usted, hermana Valeria. Hermano querido, tiene que ser una esposa piadosa también. Una esposa excelente es una esposa que sacrifica su vida en el campo espiritual, también en el campo social de la vida de la casa. Una esposa excelente. Cuyas como que gona palegona. Aquí picaninchi. No me cabe cuando dice soy una mujer, Luna Warme Mikani. Luna ya Mikani. No te dejes debajo. Yo hablo quichua, yo hablo español, predico en donde quiera, pero por el poder de Dios, por la autoridad de Dios. Ningún pueblo indígena debe estar bajo de él, porque somos escogidos y lavados con la sangre de Cristo. Aleluya. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Todos los que han sido lavados con la sangre del Señor. Punto 3. Características de una esposa excelente. ¿Quién puede encontrar una esposa excelente? ¿Quién es una esposa excelente? ¿Cómo es ella? ¿Cómo se conoce? ¿Qué hace? Y matata rura. Y matata rura. Chay alaja, man. Cosa que risinguicho kamba warmita. ¿Conoce? ¿Conoce qué carácter tiene? ¿Conoce qué no hay que decir? ¿O conoces qué hay que decir? ¿Conoce que tu esposa qué es diciendo que no es bueno para ella? A tú toca controlar. Toca controlarnos. Hermanas queridas, una esposa excelente. ¿Qué clase de esposa? ¿Qué dice Proverbios 31:10? Ustedes saben de memoria, ¿sí o no? Eso les instruyeron en las clases prematrimoniales. Mujer virtuosa. ¿Qué más dice? Su estima sobrepasa ¿a qué? A la de las piedras preciosas. Amén. Esa es una esposa excelente. Amén. Usted estudia el capítulo 31:10 en adelante, hasta el versículo 30, ahí está todo. Esa es una esposa excelente. Esa es una esposa trabajadora. Esa es una esposa que teme a Dios. Esa es la esposa que ama al marido. Esa es la esposa que aún sus hijos están contentos. Esa es la esposa que viste a sus hijos. Esa es la esposa que dice hasta hace ropas dobles para su familia. Amén, hermanos. Entonces, una esposa excelente es una mujer sabia. ¿Y como ella, quién le puede encontrar? No sé, hermano Fabián, ¿oraste por la hermana Valeria? ¿O fue emocionalmente? No sé si oraste a Dios. ¿Qué clase de mejor mujer me vas a dar, Señor? ¿Qué clase de chica me vas a mostrar? Es una bendición de Dios el matrimonio. Porque muchas veces por emoción nos buscamos una chica. No nos acordamos de Dios como que fuéramos nosotros algo sobre Dios. Dios provee de todo. Dios me cum, Dios me carán. No sé cómo estaba. ¿Cómo oramos? No sé, hermana Valeria, se oró.
No sé, deme un jovencito gordito, altito, morenito, o no sé qué puede. ¿Cómo oraste? Himalaya, una mujer excelente, una esposa excelente, siempre debe haber orado para conseguir su marido. Siempre haber puesto en las manos de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos oraron por sus esposos? Más adelante, Dios también le dice, ay, mi ñuca pa cuyasca cosa canan. Hay una esposita que aquí, que primero declararon ustedes a su marido, o el marido le propuso. Aunque monaco wismana rimas nacho, ay rimacho nispa, pero Himalaya calpipis, Dios da bendición características de una esposa excelente. Como dije, tomamos la palabra del Señor, hermanos queridos, la palabra del Señor y lo decimos. Dios describe 20 características de una esposa excelente. Mujer, cuando estas características o excelencias se desarrolla en una mujer, su vida empezará a glorificar a Dios como una bella flor que refleja la gloria de la creación de Dios a la luz del sol de la mañana. Una esposa excelente refleja la gloria de Dios por sus actitudes y acciones, por sus palabras. En el hogar debe haber palabras edificantes, palabras de amor, de respeto, de honor a su esposa. Si no, no somos esposa excelente. Si no fallamos delante del Señor. Hermanas queridas y hermanos queridos, estas características, si damos respuesta a esas preguntas que leímos al principio. Una esposa es respetuosa a su esposo. Una esposa es confiable. Una esposa es bondadosa. Hermana Valeria, por favor. Una esposa que teme al Señor. Una esposa es prudente. Una esposa es bienaventurada por sus hijos. Una esposa alaba a Dios. Una esposa no es temerosa. Una esposa trabaja con sus manos. Una esposa es sabia. Una esposa es generosa. Una esposa es buena hacia su esposo. Una esposa es de valor excepcional. No es una esposa cualquiera. No es una mujer. Estudiemos capítulo 31, 10 hasta 31. Ahí está todo eso. ¿Qué clase de esposa era la mujer virtuosa? Que su estima sobrepasa a los de las piedras preciosas. Aleluya. Hermana Valeria, escúcheme y después no culpe a nadie. Usted tiene que ser excelente. Por favor, ahí está Fabián. Algún rato puede dar un buen testimonio de la vida de la pareja. Puede dar un buen testimonio. Un recurso rapidito, vamos, como nos dijo que tiene que ser muy rápido. Hombre de verdad, ¿quién hallará? Está en la Biblia, capítulo 20, versículo 6, en Proverbios. Hombre de verdad, ¿quién hallará? No estoy hablando de que usted tiene fuerzas, tiene, no sé, es estudiado, no sé. El hombre de verdad es el hombre espiritualmente entregado a Dios. Ese es el hombre de verdad. Amén. Oye, ¿cómo chicho? Más adelante, a ver cómo dicen acá, puño con chicho o dormir con chicho. Ah, ¿quién burazo morir? Pida Sokuten, ama puño gichi. ¿Qué pasa cuando digo eso? Para ellos es intimidad, el puñuna. Pero el puñuna
la palabra, ¿cómo le digo? Lingüísticamente hablando, Uyun es dormir, nada más. Entonces, hermanos queridos, qué importante. ¿Quién va a encontrar? Ahora va, hermana Valeria, vas a ver quién es Fabián. Ahorita le estás viendo bonito, medio gordito, medio rielón, ¿no es cierto? Es de mi porte, todo igualitos, ¿no es cierto? Pero con el transcurso de la vida van a ver cómo van a vivir una vida conyugal, cómo van a vivir ya entre los dos. Amén. Así es que, hermanos queridos, sí, muchos hombres proclaman, cada uno su bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo haya? Muchos pueden decir, yo soy esto, no soy muchas cosas, pero hombre de verdad no es por lo que usted sepa. Hombre de verdad es el que teme a Dios, el que busca a Dios, el que vive con Dios, el que de pronto, hermano Fabián, predicar la palabra, ser evangelista, hombre de verdad que Dios quiere, que a Dios le agarre. Amén. Y ahí tu mamá te pone material, que tu mamá le paimanta, tu tamaño de nicho. Allí uña chuya, ama un gurichuya, es boqui, mañana. Pero no sabemos quién va a ser en la vida futura de él. ¿Qué quiere que sea como mamá y como papá? ¿Qué clase de hijo quiero? A veces toca llorar por el hijo. A veces toca botar lágrimas por el hijo. Muchos padres, muchas madres no se acuerdan de sus hijos. Yo ya tengo un hijito ya, un hombre completo. Hasta ahora lloramos, clamamos. Pero doy gracias a Dios, que Dios siempre ha ocupado, que Dios siempre ha convertido. Dios le ha llevado a ser su ministro en la palabra, en la alabanza. Mamá, buena mañana. Mañana para Icajato, mi caña. De pronto, hermano, ¿cómo se llama usted? Ya se me fue el nombre. David, hermano Galo. No van a dejar ya porque se casaron, hermanos. Hasta la muerte ustedes, papá y mamá. Hasta la muerte. Si hay que dar consejos, hay que dar consejos. Pero papá y mamá, para dar consejos a su hijo, ¿quién tiene que ser? ¿Cómo tiene que vivir? ¿Qué testimonio da? Hermanos, papá, mamá, al tener un buen testimonio en el Señor. Caso contrario, muchos hijos se han burlado del padre. Perdón, hermanos, muchos hijos han dicho, para vivir así como tú vives, mejor nada. Así han dicho los hijos. Ya saben, yo reconozco una persona. ¿Por qué? Porque el hogar no funciona, porque el hogar no está edificado, porque el hogar no está restaurado, porque en el hogar no vive Dios, en el hogar no goberna, no hay gobierno de Dios, hermanos queridos. Pero el hombre de verdad, ¿quién va a hallar, hermano querido? Salmos 119, 11:1. Es pues la certeza. Santiago, perdón, estoy mal. Estoy hablando en Hebreos. Hermanos queridos, el hombre de verdad anda por fe. ¿Se escuchó, hermano Fabián? El hombre de verdad vive por fe, anda por fe, trabaja por fe, está en el hogar. Ahora va a celebrar su boda matrimonial. Los estás haciendo con fe en el Señor para vivir bien delante de Dios. Por fe vive usted, no vive por sí solo. Y la fe que viene es por el oír de la palabra del Señor, por el oír el mensaje de la palabra, por aprender la bendita palabra. Ahí te aumenta la fe. Si no conocemos la palabra, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué soy yo delante del Señor, hermanos queridos? Así es que, hombre de verdad, que no vaya. Es pues la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermano querido, esperamos del Señor cuando Cristo venga, esta iglesia, seamos arrebatados.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos queridos, si el objeto es Dios, la fe es la esencia de la salvación y el corazón de la vida. Esa es la fe. Creer en Dios, la seguridad de salvación y de vivir una vida cristiana lleno de fe en el Señor. Y de pronto pueden estudiar el capítulo 11 de Hebreos, hermanos queridos. Hermanos queridos, así es que hay ejemplos que vivieron por fe. 11:4 de Hebreos dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan de ella. ¿Quién era Abel? Un hijo, un chico muy sincero, que amaba a Dios, que todo lo hacía por fe para la gloria de Dios. Aún sus ofrendas recibió Dios, pero del Caín, como era un poco, ¿qué era el Caín? ¿Ah? ¿Cómo te carga? Era medio orgulloso. Medio orgulloso. Recibió la ofrenda de él, desechó. Dios lo desechó, lo aceptó de Abel. Es un ejemplo. Cuando amas a Dios, cuando hasta aún de muerto se acuerda, dice, ¿no es cierto? Abel fue muerto por su hermano, pero nadie se olvida hasta ahora, porque fue un chico que amó a Dios, que vivió a Dios, que su testimonio lo dio Dios mismo. ¿Quién era él? Así es que, hermano Fabián, ahí está. 11:5. Por fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuántos quisieran no ver la muerte? Estaría en la presencia de Dios. Enojo era temeroso de Dios, era siervo del Señor. Mariditos, hermanitos queridos, espositos, tengamos ese carácter de enojo. La última parte está hablando. Tuvo testimonio de haber agradado. Enoch no vio la muerte. Desapareció. Se fue a la presencia de Dios. Hoy en esta tierra hay grandes problemas, enfermedades, toda clase de enfermedades que están aquejando a la humanidad. Hermanos, para que no lleguen las enfermedades, ¿qué hace el pueblo de Dios? Y mata a ranche, cuyas conmigo no para ninguna. Oramos al Señor, clamamos a Dios. El hombre verdadero atesora la palabra del Señor. Amén. Esto es mi recomendación. Este es mi consejo, hermano Fabián. Guarde la palabra en su corazón. Estudie la palabra y guarde. Estudie la palabra y practique. Si no, vamos a ser un esposo que tambaleamos, que no tenemos la palabra del Señor. 119:11 de Salmos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guarde la palabra en su corazón como verdadero hombre. Atesora la palabra del Señor en su corazón. Guarda la palabra del Señor en su corazón. Maridos, guarde la palabra de Dios en su corazón. Entonces le vendrá más grande amor de Dios para poder amar a su esposa. Para poder amar a su esposa. Eclesiastés 12:3. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, hermano Fabián, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es del todo del hombre.
Nunca dejes la palabra. ¿Cuántas veces a la semana lees la Biblia? Diga, sea sincero. Si no lees, diga no, pero desde hoy en adelante. Si lees, si estudias, o solo vives afanado de la hermana Valeria. ¿Dónde está la palabra? Maridos, ¿dónde está la palabra del Señor? ¿Dónde hemos dejado? Maipite sakiskanchi, wakipica Dios paximite, kai culto metayoxin, wasipi wakichi, kai domingo también. La vida de un cristiano no es eso. La vida de un cristiano es vivir con Dios y aprendiendo la palabra todos los días. No digo todo el día, todos los días, un momentito de reflexión, o levántate a leer la palabra. Será la medianoche, la 1, 2, 3 de la mañana, pero levante, hermano, estudie la palabra, ore a Dios. Entonces, atesoras la palabra en su vida, en su corazón. Más nakuna a lo mejor, wasipi Dios paximita mana rezanchi, mana yachanchi, causana mantaja causanche, ocultuma samuna mantaja samunchi. Kulto una manca, Dios paximita yachangapa, o yangapa samuna ganchi. Kuyas kau kikuna panikuna. Quiero terminar el mensaje. El hombre de verdad ora con valentía. El hombre de verdad ora con valentía al Señor. No se olvida de Dios. Está orando. Si estás manejando el carro, vas con la mente en Dios. Estás manejando cualquier trabajo, ahí estás con Dios. Si estás atendiendo a un enfermo, ahí estás con Dios. Si estás viajando, Dios va contigo. De tu mente nunca se apartará el Dios amoroso de todos los seres humanos. Pero aquí pica, mana chaita duranche, chaimanta, cuidado que una paligona. La oración puede mucho, solo porque Dios puede hacer muchos más abundante de lo que nosotros pedimos y entendemos. Efesios 3:20 dijo, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y nuestro gran Dios se deleita en las oraciones de su pueblo, los que le amamos y andamos en rectitud. ¿De quiénes se deleita de Dios? ¿De quiénes? De los que oran, del pueblo que ora, del pueblo que clama a Dios. O aquí en Picado, a lo mejor. No sé cuántos vinieron orando ahora para venir al culto. Alcen la mano. ¿Cuántos oraron? Más de Dios, tomai Shamrevichi. Bueno, ya checan, ¿cuántos oramos? Culto Marengapa o Asinanta Yuxingapa. Dios esta mañana, gente. El hombre de verdad tiene que saber orar a la salida y a la entrada. Hermanos queridos. Entonces ahí dice la palabra, Jehová guardará en tu salida, Jehová guardará en tu entrada. Pero de pronto Dios está con gareche, hermana chetiápica, a tu chaquimijanga, cuyas coge con la manejona. Cercano está Jehová a todos los que invocan, a todos los que invocan de veras. Salmo 145, 18. Quiero concluir. Es una palabra media especial de lo que voy a decir, pero está en la Biblia. Amén. Está en la Biblia. ¿Qué dijo apóstol Pablo en capítulo 7 de 1 Corintios? Desde el versículo 1. ¿Qué dijo? Yo quisiera que muchos se queden como yo. Parece que no sé si fue casado o no fue casado Pablo. O fue viudo, pero total, quisiera que quede como yo. Pero a causa de la fornicación, cada uno, escuchen hermanos, cada uno tenga su propio marido y propia esposa. Cada uno. ¿Para qué? ¿Para evitar qué? Para evitar que casamos. Para evitar qué? El pecado de fornicación. No sé. Chaipame casadanchi. Pero que dice la palabra del Señor. Aquí hay muchas cosas que hubiera querido demorar un poco, pero ya no voy a tener tiempo. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, cada uno tenga su propio marido.
¿Qué quiere decir propio? ¿Qué es propio? ¿Qué es propio? ¿Y lo que no es propio? Ah, propia mujer. Que Dios te bendijo esa mujer. O que Dios te bendijo ese marido. No hay más. Hermana Valeria, ahí está Fabián. Él es el único hombre, el único varón de tu vida. No hay otro. Igual Fabián, la única mujer. La única esposa de tu vida. No hay otra mujer. Ahí está la propiedad que Dios te bendijo. Pero en el mundo, ¿qué hay? Problemas, adulterios, desintegración familiar, divorcios. Jesucristo dijo que divorcie. ¿Qué dijo? Lo que Dios juntó, nunca lo separe un abogado, no sé, nunca la separe un hombre. Así es que, amarraditos hasta la muerte. Amarraditos hasta la muerte. Pero hay una cosa. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Asimismo, la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. ¿Están escuchando? Sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Algunos hogares seguro me piñan. Cuando no te atiende la mujer en la cama. O cuando mujercitas, cuando el marido no te atiende en la cama. ¿Usted tiene derecho en su propio cuerpo? ¿Quién tiene derecho? El esposo. ¿Y el marido quién tiene derecho? La esposa. Permítame decir, Valeria y Fabián. Dios mi kamba cosata, kamba huermitaka bendices. Pero no vivan independientemente. No se mezquinen el uno al otro, dice la Biblia. Ama mi charispacha. Eso está hablando de intimidad en la cama. Amén. No sé cosa saquilla ni ama molesta ni no me molesta ni no sé, pero la Biblia dice, nadie tiene potestad de su propio cuerpo, sino el esposo o la esposa. Hermanos queridos, si hay esa comunión, ese entendimiento, el hogar funciona. Pero si no hay ese conocimiento, ese entendimiento, hogares están enojados, desgustados, o aquí pegamos, mi conata, maname kushanen, upaya yokshin, upaya den, chasnam tukuskaruna konaka. Chasnaka viveration, se mantan el cane. La vida conyugal no es fácil. Hay una lucha permanente. Pero si tú eres casado, la Biblia dice, mana mitzarispaja kausanichi. Oye, ¿cómo dice? Kai pane kona tiyanga mitzarihona. Uno me nunca desquita creen. Konan kai tu takamane ni siquiera muchita cosa. Chasnanishpa kausanchi. Propio cosa. Dios bendice cosa. Lo mismo cosa. Pues que ahí está la palabra. No lo digo Dios. Nadie tiene potestad sobre su propio cuerpo, ni el marido ni la esposa. El marido tiene derecho sobre la esposa y la esposa tiene derecho sobre el marido. Amén. Amén. Él vive. Esposos, era un mensaje, hermano querido. Era un mensaje. Un poco, claro, debía haber extendido, pero doy gracias a Dios.
No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Oye, con chicho, ¿para ocuparse en qué? Sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Warme mitsaripi o cosa mitsaripi, mataniga warmiga, subticarita recobriré. Warme mitsaripi o cosa que mataniga, no que warme manani, subta warme te recobriré. Cuidado. Eso lleva a los problemas. Eso es problemas en los hogares. Y problemas fuertes. Yo ya he dicho, imagínate causa contigo. Himalayate por contigo. Dios posible risas por causa. Por favor, ambos lean, estudien la Biblia. No sé qué día estuvimos en la radio hablando. ¿Qué es la Biblia? Es una fuente de vida. La Biblia es fuente de salvación. La Biblia es fuente de poder. La Biblia es fuente de sabiduría. La Biblia es fuente de transformación del hombre. Sin la Biblia, ningún hombre puede vivir. Si no vive con la Biblia, no conoce a Dios. Y si no conoces a Dios, vives a tu manera, a la forma que a ti te venga. Perdone decir en gana. No, nosotros somos guiados por Dios a través de su palabra. Que Dios los bendiga grandemente y vamos adelante. Pongamos de pie para dar gracias.